El siguiente ejercicio de fertilización orgánica nos dice que disponemos de una explotación de 80 hectáreas con una profundidad de cultivo de 0,6 metros. La densidad del suelo es de 1,3 toneladas por metro cúbico, la materia orgánica inicial del 2% y una velocidad de mineralización del 0,03%. Esta explotación de 80 hectáreas se divide en 5 cultivos, que los tenemos aquí. 20 hectáreas de cebada forrajera y de mezcla de leguminosas, 20 hectáreas de remolacha azucarera, 20 hectáreas de ryegrass, que es una gramínea forrajera, y 20 hectáreas de avena. Y nos dan los datos de materia seca, humus y coeficiente isómico. Entonces, de los que nos dan el humus ya directo, no deberemos hacer casi nada, porque nos dan toneladas por hectárea y tenemos las hectáreas, pues las pasamos. Una multiplicación y ya está, tenemos las toneladas de humus por hectárea. O sea, por hectárea, por la plantación en general, ya que se van las hectáreas. Entonces, los que tenemos materia seca, pues tendremos que utilizar, aparte de las hectáreas, para convertirlo en humus, el coeficiente isómico, ya que viene determinado por la materia seca y el humus. Entonces, comenzamos. Comenzamos por la cebada forrajera. Por la cebada forrajera, le voy a poner CF para simplificar. Son estos 3,7 toneladas de materia seca por hectárea por el coeficiente isómico, que hace referencia a que hay 0,22 toneladas de humus por cada tonelada de materia seca. Por estas 20 hectáreas que tenemos, nos da 16,28 toneladas humus año. Después, la mezcla de leguminosas. Aquí también lo tenemos que multiplicar por 20, no tenemos que dividir el terreno en 10 y 10, ya que están mezcladas estas plantas, estos cultivos. Entonces, la mezcla de leguminosas, como que nos dan los toneladas de humus directamente, pues tenemos que es 1 tonelada de humus por hectárea por las 20 hectáreas, 20 toneladas de humus al año. Seguimos con la remolacha azucarera. Pues la remolacha azucarera serán estos 8,75 toneladas de materia seca por hectárea por el 0,1 toneladas de humus por 1 tonelada de materia seca por las 20 hectáreas. Nos da 17,5 toneladas de humus año. Seguimos con el ryegrass, esta gramínea. Nos dan las toneladas de humus de año directamente por las 20 hectáreas. Nos dan 16 toneladas de humus al año. Seguimos con la avena. La avena nos da materia seca, pues será 1,5 toneladas de materia seca por hectárea, por el coeficiente isómico, toneladas de humus por 1 tonelada de materia seca, por las hectáreas, que son 20 también en este caso. Y nos da 9 toneladas de humus año. Entonces, las ganancias de materia orgánica del cultivo será la suma de todo esto. Ganancias. El sumatorio de todas las toneladas de humus. Entonces nos da 78,78 toneladas de humus al año. Vale. Para hacer el balance, ya sabemos que el balance es igual a ganancias
menos pérdidas. Las ganancias las sabemos y las pérdidas ahora hay que calcularlas. Para calcular las pérdidas, se comienza siempre 10.000 metros cuadrados por una hectárea, por la profundidad del cultivo, por la densidad del sol, toneladas por metro cúbico, se nos van los metros, por la materia seca, que son 2 toneladas de, o sea, materia orgánica, perdón, 2 toneladas de materia orgánica por cada 100 toneladas de suelo, por la velocidad de mineralización, que era 0,03, por lo tanto 3 materia mineralizable por cada 100 de materia orgánica, y por las 80 hectáreas que tiene la finca entera. Entonces nos quedaría, que esto equivale a humus, ¿vale? Entonces nos quedaría 374,4 toneladas de humus al año en pérdidas. Entonces el balance de materia serían las ganancias menos las pérdidas, que las ganancias eran 78,78 menos estas pérdidas que hemos calculado ahora, nos da que son 295,62 toneladas de humus al año. El siguiente apartado que nos pide la materia orgánica al pasar el primer año se calcularía como materia orgánica final primer año igual a la materia orgánica inicial más las ganancias menos las pérdidas. La materia orgánica inicial pues serán estos 10.000 metros cuadrados por hectárea por el 0,6 de profundidad por el 1,3 toneladas metro cúbico de la densidad del suelo por la materia orgánica inicial por las hectáreas y esto de ganancias menos pérdidas es lo que nos ha dado el balance. Entonces, a esto hectáreas, que no lo había puesto. Se le resta, como hemos dicho, este valor de aquí, ya que nos ha dado negativo, es decir, que falta aportar humus para que no haya pérdidas de materia orgánica. Entonces esto nos da 12.184,38. Vale. Pero así no lo podemos dar. Nos pide el tanto por ciento de materia orgánica. Pues esta materia orgánica va a ser igual a los 10.000 metros cuadrados por la profundidad, por la densidad del suelo, por la materia orgánica, que es lo que buscamos del primer año, por los 80. Y esto es una ecuación. Tenemos que aislar la materia orgánica del primer año y nos da 0,0193, que equivaldría a un 1,93% de materia orgánica del primer año. Al final del primer año. El último apartado, el 3, nos dice la materia orgánica al final del segundo año si añadimos 25 toneladas por hectárea de abono seco con un coeficiente isómico de 0,5. Es decir, gracias al coeficiente isómico convertiremos las toneladas de abono seco en humus. Entonces, ¿cómo se hace esto?
voy a hacer un esquema para que lo entendamos, ¿vale? Al primer año el cultivo... Esto será el año 0. Esto será después del primer año y esto después del segundo año. Entonces aquí tenemos la materia orgánica inicial. Aquí la materia orgánica del final del primer año, que es la que hemos calculado, que nos daba de 1,93%, esta era el 2%. Y aquí tendremos la materia orgánica al final del segundo año, que es lo que nos piden. Entonces, durante el primer año tenemos que se ganan las RC, lo del propio cultivo, y las pérdidas del primer año. Y durante el segundo año se gana lo del propio cultivo, que se vuelve a cultivar lo mismo, más el abono, que lo voy a llamar FO o F0, que se le añade, menos las pérdidas durante el segundo año. Ya que esto es el primer año, esto es el segundo año. Es decir, ya que tenemos esto de aquí, nos podemos situar en este punto y a partir de aquí calcular este, o bien hacerlo desde el principio sin tener en cuenta el valor de en medio y hacer así, que antes habríamos hecho como primero aquí y luego aquí. Vale. Para hacerlo directamente desde el año 0 al año 2, la materia orgánica final del año 2 sería la materia orgánica inicial más los cultivos del primer año, más los cultivos del segundo año, más lo que se le añade, menos 2 veces las pérdidas, porque son 2 años. Y si se hace por pasos, sería la materia orgánica final del segundo año, sería la materia orgánica del primer año, más el abono, esa F0, menos las pérdidas durante el segundo año. ¿Vale? Entonces, si hiciéramos la primera opción, desde el inicio al final, sería materia orgánica final 2. Sería la materia orgánica inicial, que serían estos 10.000 metros cuadrados por hectárea, por la profundidad, por la densidad del cultivo. Por la materia orgánica por las hectáreas. Esto es como un 2 de cada 100, ¿vale? Esto sería esto de aquí, sería esto de aquí, más 78,78 por 2, que son la suma de las ganancias del primer apartado por 2 años, más lo que hemos añadido abono, que serían estos 25 toneladas de abono seco por hectárea, por el coeficiente isómico, para convertirlo en humus también, porque estamos trabajando con humus. Una tonelada de seco por las hectáreas, y ahora menos 2 veces las pérdidas calculadas en el primer apartado, que serían estos 374,4. Y nos daría toneladas de humus. Y así nos puede dar, habría que hacerlo de antes,
Habría que igualar esto con estos 10.000 metros cuadrados por hectárea, por la profundidad, por la densidad, por la materia orgánica del segundo año, que es lo que buscamos, por los 80, y sería una ecuación de primer grado, y obtendríamos que la materia orgánica final del segundo año da 2,06%. O sea, daría 0,0206, pero lo he pasado sobre 100. Si bien quisiéramos hacerlo desde el punto medio, ya que lo hemos calculado en el apartado 2, pues lo que tendríamos que hacer, como bien hemos indicado aquí, es esta fórmula. Es decir, la materia orgánica final del segundo año es la materia orgánica del primer año, que hemos calculado que era de unos 0,193, más lo que le hemos añadido, menos las pérdidas en el segundo año. Entonces, lo único que cambiará es esto de aquí, ya que el porcentaje está cambia un poco, pero muy poco. Por eso mismo hemos dicho que se podía hacer de las dos maneras, ya que el cambio significativo es muy pequeño. Entonces, seguiríamos calculando. Materia orgánica final del 2 sería estos 10.000 metros cuadrados por hectárea por la profundidad, por la densidad, por la materia orgánica que hay en sí, esto sería esto. Habría que añadirle esta F0, que son estas 25 toneladas en seco por hectárea, por los 0,5 toneladas de humus, por una tonelada del seco, por las 80 hectáreas, menos las pérdidas del segundo año, que sería estos 10.000 metros cuadrados por hectárea, por la profundidad, por la densidad, por la materia orgánica que hay en sí. Perdón, me deja un 0. Por la velocidad de mineralización, ahora sí, porque son pérdidas. La mineralización se utiliza cuando se le calculan las pérdidas solo. No hay que liarse con el cálculo de esta materia orgánica. Esto es para las pérdidas. Esto sería menos las pérdidas del segundo año. Y esto daría un valor de 12.861,74, que se tendría que calcular igualándolo a los 10.000 cuadrados por hectárea, por la profundidad, por la densidad del suelo, por las hectáreas, por esta incógnita que es la que no sabemos, y nos daría prácticamente lo mismo que hemos calculado antes, que sería este 2,06% de materia orgánica en el segundo año. Estos ejercicios aún se podrían complicar más, ya que normalmente en la agricultura se hacen rotaciones de cultivo. Entonces podría ser que el primer año aquí hubiera avena, el segundo año la avena estuviera aquí y aquí pasara el cultivo que estuviera aquí, yo que sé, que fuera remolacha. Entonces se tenía que hacer las ganancias del primer año en avena más las ganancias del segundo año en remolacha, y teniendo en cuenta esto y las pérdidas que se van produciendo,
pues nos podían preguntar cualquier cosa referente a cualquier cuadrante de cualquier cultivo o respecto a la finca en general.